Umberto Eco. Umberto Eco nació en la ciudad de Alessandria, en el norte de Italia. Su padre, Giulio, fue contable antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue llamado a servicio en las Fuerzas Armadas. En ese momento, Umberto y su madre se mudaron a un pequeño poblado llamado Piamontes. Eco recibió educación salesiana. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Turín en 1954. Además trabajó como profesor en las universidades de Turín y Florencia antes de ejercer durante 2 años en la Universidad de Milán. Después se convirtió en profesor de comunicación visual en Florencia en 1966. Fue durante estos años cuando publicó sus importantes estudios acerca de la semiótica y la estructura ausente de sesgo ecléctico. A partir de 1971, Eco ocupa la cátedra de semiótica en lo que es la Universidad de Bolonia. En febrero de 2001, creó en esta ciudad la Escuela Superior de Estudios Humanísticos. También es distinguido crítico literario, semiólogo y comunicólogo. Umberto Eco empezó a publicar sus obras narrativas en edad madura. Estas historias incluyen la edición artesanal de un cómic en la adolescencia. En 1980 se consagró como narrador con El nombre de la rosa, novela histórica culturalista susceptible de múltiples lecturas. El nombre de la rosa, cuyo título sugiere muchas posibles interpretaciones basadas en la compleja simbología de la rosa. A esta obra se la considera como la quinta novela postmoderna, por lo que fue traducida en varios idiomas y llevada al cine en 1986 por el director Jean-Jacques Annaud. Además escribió otras novelas como El péndulo de Foucault en 1981. Esta se trataba de una fábula sobre una conspiración secreta de sabios en torno a temas esotéricos. También escribió en 1994 La isla del día de antes. Es una parábola kafkiana sobre la incertidumbre y la necesidad de respuestas, que se basa más o menos, La isla del día de antes es una novela de aventuras, como les había comentado, pero si bien hay suspenso, también hay cierta acción y digresiones y múltiples minuciosos detalles de aventuras que descuellan y bogan vertientes del conocimiento y del lenguaje. Umberto Eco, como un pequeño energúmeno, rey mago de sí mismo, que juega y se divierte con sus tejemanis, aventurero en un vocabulario que viene del barroco italiano e implícito, libre y fantástico. Es más bien intelectual y literario, ¿no? La isla del día de antes. Debido a todas las obras que publicó, es el filósofo más famoso del mundo. Tiene una condición analista en la cual la sociedad lo llevó a convertirse en opinólogo. Ventajas de las culturas de masas. Un amplio grupo social participa con igualdad de derechos en la vida pública, el consumo, disfrutando de las comunicaciones disponibles. La acumulación de información que ofrecen los medios masivos de comunicación incrementa la formación e incentiva la reflexión. La homogeneización del gusto permite que ciertas diferencias de clases se eliminen, unificando sensibilidades nacionales. El hombre contemporáneo puede acceder a aspectos del mundo que antes solo eran patrimonio de una élite. Ahora, el kitsch, la estética del mal gusto. Una de las características de la cultura de masas está basada en la estética kitsch. Este estilo podría describirse del siguiente modo. Primero, toma procedimientos de la vanguardia artística, esto es, de las expresiones artísticas más innovadoras, y las adapta a un nivel accesible a las grandes masas. Esto es que simplifica y superficializa las manifestaciones artísticas para ampliar las audiencias. Segundo, tales procedimientos son empleados solo cuando las vanguardias se han difundido lo suficiente hasta ser aceptadas, es decir, cuando dejaron de ser innovadoras. De esta forma se evita el riesgo de rechazo.
El kitsch busca siempre un efecto inmediato y difícil, por lo cual apela a los lugares comunes, esto es, imágenes, palabras de reconocida afectividad. De esta forma, recurre a la redundancia, insistiendo con un mismo recurso. También pretende engañar al consumidor pasando tales productos por manifestaciones artísticas genuinas, cuando en realidad solo se trata de versiones vulgarizadas. Por último, como el consumidor cree haber accedido a la cultura, el kitsch cumple una función tranquilizadora, que desvía el interés por otro tipo de inquietudes. La historia del cómic. El universo de las historietas es particularmente esclarecedor de las culturas de masas. Eco convierte el cómic en un género artístico, privilegiado para indagar posibilidades y limitaciones del mundo cultural contemporáneo. Desde la función de transmisión ideológica y de los valores que realiza como un producto cultural, ordenando desde arriba y funciona según toda mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores. Eco no presenta precisamente una visión positiva del cómic, pero sí hace una cosa: reconoce que se trata de un fenómeno de comunicación. 3. El nacimiento del lector. Cuando Umberto Eco plantea su postura de la obra abierta, el interés de Eco se centró en determinar qué aspectos del texto estimulan y al mismo tiempo regulan la libertad interpretativa. Este tema es el central en su libro Lector in Fábula, la cooperación interpretativa en el texto narrativo, que fue publicado en 1979. La trama y la fábula. En introducción, Eco responde a Levi Strauss que los textos no solo requieren la cooperación del lector, sino que también requieren que dicho lector ensaye opciones interpretativas, que si no infinitas, son al menos definidas, y que en todo caso son más de una. Eco plantea la existencia de una actividad cooperativa, en la que el destinatario extrae del texto no solo lo que éste dice, sino lo que presupone, promete y sugiere. Selección contextual. Eco señala la importancia que tiene el contexto para lograr la correcta comprensión de un texto. La comprensión está relacionada con una asociación de las palabras de que configuran el contexto. A la mecánica que seleccionan en la mente de los actores se llama selección contextual, y esta registra los casos generales en que determinados términos podrían ser los casos generales que la determinan. Aparecen en concomitancia con otros. Otra selección que ayuda a interpretar un término o un texto es la selección circunstancial, es decir, los elementos básicos para abordar la problemática del libro. Lector in Fábula es el texto, contexto y selección circunstancial. Las fábulas cerradas y abiertas. Las fábulas cerradas son aquellas que a medida que se van narrando ponen a prueba las anticipaciones. Como antes se mencionaba en el texto, anticipa por parte del lector lo que va a pasar. Y se fijan posibilidades en las cuales son evidentes en la obra. Eco toma la obra de Sófocles, en la cual relata el deseo de Edipo por conocer la verdad, el cual hace todo lo posible por llegar a ella, sin mirar sus consecuencias y sus actos. Lo mueve un sincero deseo de saber, aunque no sospecha que el conocimiento de la verdad será el descubrimiento de su propia culpabilidad. La profecía que decía que Edipo mataría a su padre
y se acostaría con su madre se ha cumplido. En este caso, la fábula cerrada no permite alternativas, elimina el vértigo de las posibilidades. En cambio, la fábula abierta requiere que, como condición imprescindible, la participación de diversas interpretaciones por parte del lector, las cuales son fomentadas por el mismo texto. En este caso, entonces, se da a conocer varias posibilidades de lo que puede suceder en la obra. El ejemplo que se toma para las fábulas abiertas es la obra de Ulises, de James Joyce, en la cual contiene ciertas alusiones a la Odisea de Homero. Por ejemplo, se ha dicho que Leopoldo Bloom representa a Ulises, Stefan Dellins a Telemaco y Molly Bloom a Penélope. También se puede mencionar las innumerables referencias a los dioses, semidioses, héroes y la mitología griega. En este caso se puede evidenciar entre las dos fábulas de la una, en la cual las posibilidades se fijan antes para que el lector las conozca y sepa a dónde va dirigida la fábula. En otro caso, las abiertas, que toman posibilidades y dejan que imagine el lector. Suponiendo que existen más posibilidades en las cuales hay un desenlace diferente a las que se supone que va a ser. Eco toma otro ejemplo para poderse apoyar en este concepto del mundo posible. Eco toma a la fábula de Caperucita Roja para desarrollar este tema. El mundo narrativo de Caperucita está ocupado por una cantidad limitada de individuos, dotados de una cantidad limitada de propiedades y características. Algunas propiedades coinciden con las del mundo real. Aquí hay un bosque, chozas, cazadores, personas y un lobo que se come y luego regurgita y además habla. Se observa entre los personajes más importantes y más destacados de esta fábula a Caperucita y al lobo. Son presentados de manera diferente. Las características de una niña y de un lobo que habla. En este caso, ningún mundo posible podría ser totalmente autónomo respecto del mundo real, porque no podía caracterizar un estado de cosas máximo y consistente a través de la estipulación de todo su mobiliario, de individuos y propiedades de la fábula. Para Eco, las propiedades consideradas esenciales de la caracterización de cada individuo dentro del mundo posible depende de cómo está estructurada la narración. El lector puede comparar el mundo de referencia con el de la fábula para corroborar si lo que ocurre en este responde a criterios de verosimilidad. El mundo posible de la fábula puede relacionarse también con otros mundos de referencia, por ejemplo, los hechos descritos por la Divina Comedia que se pueden tomar, pueden interpretarse como verosímiles dentro del universo medieval o como legendarios respecto al mundo actual. Otro tema que toca en este es Eco toma la ideología y plantea que ésta fija las reglas. El vínculo entre el lector y el texto determina su estructura ideológica, la cual maneja uno y a otro. La carga ideológica a partir de la cual el lector se acerca al texto lo condiciona en gran medida a la interpretación que puede hacerse de sí mismo.
El autor puede presuponer cuál es la ideología del lector modelo y actuar en consecuencia, tanto para reafirmar sus ideas como para ponerlas en crisis. Constituye el autor, el texto y el lector en eso en donde está basado la cooperación y el ámbito y el amplio marco de libertad en el que se debería mover los tres vértices de este triángulo y forma una tríada. En este caso, Eco logra una compleja síntesis sobre los simulacros que se instalan entre el autor y el lector modelo. De su concepción pueden extraerse algunas conclusiones. Cuando el autor habla y el lector modelo no está refiriéndose a sujetos concretos, sino a polaridades internas a la obra. La construcción comunicativa está montada en consecuencias sobre estrategias prefijadas. En este proceso la inocencia queda fuera de juego. El lector incentiva su colaboración interpretativa jugando su apuesta con dudas, compromisos y tensiones, en la cual le envuelve este texto. La actitud del lector puede ser, por lo tanto, es rígida, que es llamada abducción. Al solicitar la colaboración del lector, el texto diseña sus posibilidades próximas y próximos pasos e involucra al receptor en esa tarea de búsqueda. El nacimiento del lector. Umberto Eco nos quiere decir que el lector tiene una libre intervención interpretativa por parte de sus destinatarios y por otro exhiben unas características estructurales que estimulan y al mismo tiempo regulan el orden de sus interpretaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada lector sabe cómo interpretar un texto y sabe sacar sus propias conclusiones. Un texto dice que tiene un significado central, que es el deber crítico o comentarista sacar a plena luz del día una absoluta claridad. Entonces, el lector tiene que aprender a sacar sus propias conclusiones y es el que busca el interés de un texto. Entonces, es importante señalar lo que dice Barthes. Barthes dice, ¿quién decide el sentido de un texto? Es el lector. Eco nos habla de la interpretación del lector de una manera abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que el lector debe tener una actividad cooperativa en la que el destinatario extrae el texto, no lo que dice, sino lo que presupone, promete o sugiere. El lector, como destinatario del mensaje, se ocupa de llenar esos espacios vacíos que quedan de un texto, de una lectura. Es por eso que se deja la libre imaginación al lector en un poema, en un escrito, en este caso, en una fábula. En una fábula y el drama que puede encontrar en una parte de la lectura. Es decir, habla que opta entre el placer que proporciona el texto y las razones en virtud de las cuales el texto puede proporcionar placer. Entonces, ¿qué encuentras en una fábula? Eco dice que principalmente el fenómeno de la decodificación del mensaje. La fábula es un estudio narrativo que puede también aplicarse al análisis del texto no literario. En una fábula puedes encontrar una libre interpretación del lector. El lector modelo es un lector virtual, capaz de cooperar con la interpretación del texto de manera pensada por un autor. No se trata de un lector perfecto, sino de alguien que representa la escala de lecturas posibles dentro de la estructura de un texto. Para crear este lector modelo, el autor debe recurrir a diferentes condiciones. La primera es optar por una lengua. La segunda, elegir un tipo de conocimiento. Y por último, optar por un determinado léxico. Por su parte, un tipo de referencia
decide a qué género pertenece en el texto que el lector tiene en su mano, ya sea una novela, historia, ensayo o cualquier otro tipo de... Otra referencia más compleja atribuye un texto enunciado en una época lejana, su contexto espacio-temporal, cultural, político o filosófico que este obtenga. Topic o tema se podría usar indistintamente de la palabra tema como sinónimo de tópico. El problema, aclara Eco, es que tema tiene otras acepciones. La fábula, tema, para el lector modelo forma parte del conocimiento del texto o el contenido del texto. El topic, en cambio, es un esquema que propone el lector. Por eso Eco adopta este término que viene del inglés, aunque calcado de la teoría griega, ¿no? Por supuesto. El término español tópico, por su parte, tiene un significado similar al original griego y también suele ser usado como sinónimo de tema, para evitar todo tipo de confusión. Eco adopta este término llamado tópico. En el tema de fábula o trama, tenemos sus diferentes conceptos de cada uno de estos temas. En el caso de la fábula, es el esquema fundamental de la narración, la lógica de sus acciones y los acontecimientos ordenados cronológicamente. Por su parte, la trama es la historia tal y como se lo narra, con sus dislocamientos temporales, saltos hacia adelante y hacia atrás, descripciones, digresiones y reflexiones del mismo tema. Y por último, el tema de las fábulas abiertas y cerradas. En el caso de las fábulas cerradas, son aquellas que a medida de que se van narrando, ponen a prueba las anticipaciones del lector y lo inducen a excluir las posibilidades que no se corresponden con el relato que tiene el mismo tema. Por otro lado, las fábulas abiertas requieren como condición la participación de diversas interpretaciones por parte del lector, las cuales son fomentadas por el mismo texto.